Que se ha postergado cuando estamos hablando de uso medicinal y además uso lúdico. Pero ojo, porque la ley hoy permite que usted tenga en sus manos cierta cantidad de marihuana. Vamos a revisar los datos. Un mexicano hoy por hoy, sin violar la ley, puede portar 5 gramos de marihuana, ojo, para consumo personal. Estos 5 gramos, esta cantidad, no es motivo para que lo detengan y tampoco es motivo para que lo castiguen penalmente. Pero con las modificaciones a la ley se pretende elevar la aportación hasta los 28 gramos. Dani, acércate, por favor. Y Dani, tu tocayo, acércate a la voz, por favor. Tenemos hierbita, no se me espante, no es marihuana, es té de menta, pero queremos dimensionar las cantidades que hoy por hoy la ley nos permite. ¿Y cuánto serían los 28? Exacto. Tenemos una báscula lista, ahí tienen 3, 4. Ahí son 5. Esto es lo que hoy por hoy la ley, Dani, le permite a un mexicano tener 5 gramos de marihuana sin violarla. Ojo, para consumo personal, exacto, hay que recalcar. Pero, a ver, ¿cuántos serían 28? Pues no, hay que echarle con más ganas porque es muchísimo más. A ver, ayúdame, Otto. Porque es parte de estas modificaciones que la ley permitiría, que ahora el mexicano pueda aportar hasta 28 gramos. Que estamos hablando de una cantidad un poquito más considerable. Pero ojo, porque la legalización de la marihuana podría resolver otro problema. Y estamos hablando... Ahí está. Eso sería. Ahí está, 28 gramos. Esto, en caso de que esta ley el día de hoy, que va a ser discutida, se apruebe, esto es lo que le permitiría a un mexicano portar 28 gramos de marihuana. Pero le estaba hablando del otro problema que también podría ser resuelto con esta ley. Estamos hablando de estos aproximadamente 2,000 jovencitos que hoy por hoy están en la cárcel por portar marihuana. Imagínense, 2,000 jovencitos que en caso de que esta ley se hubiera aprobado años atrás, estarían libres. Estarían libres y no tendrían ningún problema porque esto es lo que podrían portar y consumir personalmente. ¿Por qué es importante legalizar la marihuana? A ver, la marihuana tiene 2 compuestos que han intrigado a los científicos. Uno, que altera la percepción y el ánimo, llamado tetrahidrocannabinol o THC. El otro es el cannabidol, o también conocido como CBD. Y en particular el CBD se usa para tratar enfermedades como la epilepsia o la ansiedad. Incluso algunos especialistas lo han usado como terapia para el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el cáncer. Y también para reducir los efectos dañinos de las quimioterapias. Y ya que estamos hablando de dosis permitidas, como lo mencionaban y lo ejemplificaban nuestros compañeros aquí entre nos, déjenme comentarle cuáles son las cantidades permitidas de otras drogas. La ley de salud contempla que para la marihuana, ya se lo dijeron, son 5 gramos. Mientras que en el caso de la cocaína, el máximo es de 500 miligramos. Si hablamos de metanfetamina, son 40 miligramos en polvo o 200 miligramos en tableta. Mientras que la cantidad de heroína permitida está tasada en los 50 miligramos. Y finalmente la dosis máxima de opio es de 2 gramos. Lo permitido por la Carta Magna, por la Ley de Salud. Momento de... Senado aprobó legalizar el consumo de marihuana en México. Lo que hay que saber de la nueva regulación del consumo lúdico de cannabis. Tomó años, pero el Senado aprobó que el consumo marihuana con fines lúdicos sea legal en México, con la votación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. La Suprema Corte ya había fallado a favor de que el consumo de la cannabis está estrictamente relacionado con el desarrollo de la personalidad, de manera que el Congreso debía legislar en favor de permitir el consumo legal de cannabis con fines lúdicos. La ley ahora permitirá a adultos consumir cannabis con fines recreativos, aunque a la par habrá estrategias de salud para concientizar sobre posibles riesgos a la salud que conlleva el consumo de cannabis. Permisos para cultivar, consumir y hasta vender. Hay descriminalización en algunos casos, pero no despenalización.
Ahora las personas usuarios de cannabis podrán portar para consumo personal hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo, y en caso de portar de 28 a 200 gramos de cannabis psicoactivo sin una autorización expresa para ello, deberá ser remitido a una autoridad administrativa, y se sancionará con multa que puede ser de 250.000 pesos. Si la aportación es de más de 200 gramos se persigue delito penal. Además se perseguirán los delitos de producir y transportar cannabis sin autorización de la Ley General de Salud, así como los de publicidad o propaganda para que se consuma. Aunque el autoconsumo ahora está permitido legalmente, no se permitirá, de momento, el consumo en espacios públicos. El consumo siempre deberá ser en espacios cerrados destinados para ello, y nunca podrá haber consumo por menores de edad. En el caso específico del autoconsumo, se permitirá la siembra, cultivo, cosecha y preparación de cannabis, siempre tomando en cuenta una cantidad límite de 4 plantas de cannabis psicoactivo. Si hay 2 o más consumidores en una misma casa, entonces se podrá tener hasta 8 plantas. Independientemente del número de plantas, el cannabis psicoactivo nunca se debe hacer frente a niñas, niños y adolescentes, así como ante cualquier persona que, no deseándolo, quede expuesta al humo. Incluso hay consideraciones especiales para quienes consuman al interior de sus hogares. Los usuarios deberán acondicionar los espacios en donde consume para no afectar a vecinos. Para ello deberá usar dispositivos de filtración y absorción de humos, gases o vapores. Dejando de lado el autoconsumo personal, la ley también permite el consumo por parte de asociaciones. Las asociaciones serán grupos de 2 a 20 personas que podrán sembrar, cultivar, cosechar, preparar y consumir cannabis psicoactivo. Aquí los límites de plantas serán de 4 por cada persona que integra la asociación, y en ningún momento podrán proveer de cannabis a quienes no estén legalmente inscritos en ella. Su consumo siempre será en un domicilio social registrado. Aunque personas y asociaciones pueden realizar autoconsumo, ahora también podrán comprar cannabis psicoactivo a establecimientos que tendrán que conseguir una licencia específica por el nuevo Instituto para la Regulación y Control del Cannabis. Los lugares con licencia no podrán vender más de 28 gramos por día a la misma persona y nunca deberán ofrecer productos mezclados con otras sustancias como alcohol, nicotina, tabaco, cafeína o bebidas energizantes. Los empaques que contengan cannabis psicoactivos deberán ser genéricos y nunca contener elementos llamativos que puedan promover una marca, un producto o su consumo. Lo que sucederá ahora, para que entre en vigor lo aprobado en el Senado primero el decreto, debe ser aprobado en la Cámara de Diputados, y después publicado en el Diario Oficial de la Federación. El decreto recibió apoyo de la mayoría de las bancadas en el Senado, así que es muy probable que lo mismo ocurra en la Cámara Baja. Cuando se publique, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene hasta 6 meses para expedir las adecuaciones correspondientes y las normas oficiales mexicanas que se necesitan para estandarizar los productos de cannabis psicoactivo no. En esos mismos 6 meses deberá quedar constituido el Instituto para la Regulación y Control del Cannabis, el cual deberá dar durante los primeros 5 años al menos el 40% de las licencias de cultivo a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias en situación de marginación. El instituto además tendrá la gigantesca tarea de ayudar en la transición del mercado irregular hacia su legalidad.
Los permisos, asociaciones y licencias de comercialización de cannabis psicoactivo comenzarán a los 18 meses de publicarse el decreto, es decir, por más pronto que ocurra será en algún punto de Imagínense, 2022. 2,000 jovencitos que en caso de que esta ley se hubiera aprobado años atrás, estarían libres. Estarían libres y no tendrían ningún problema porque esto es lo que podrían portar y consumir personalmente. ¿Por qué es importante legalizar la marihuana? A ver, la marihuana tiene dos compuestos que han intrigado a los científicos. Uno que altera la percepción y el ánimo, llamado tetrahidrocannabinol o THC. El otro es el cannabidol o también conocido como CBD. Y en particular el CBD se usa para tratar enfermedades como la epilepsia o la ansiedad. Incluso algunos especialistas lo han usado como terapia para el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el cáncer. Y también para reducir los efectos dañinos de las quimioterapias. Y ya que estamos hablando de dosis permitidas, como lo mencionaban y lo ejemplificaban nuestros compañeros aquí entre nos, déjenme comentarle cuáles son las cantidades permitidas de otras drogas. La ley de salud contempla que para la marihuana, ya se lo dijeron, son 5 gramos. Mientras que en el caso de la cocaína, el máximo es de 500 miligramos. Si hablamos de metanfetamina, son 40 miligramos en polvo o 200 miligramos en tableta. Mientras que la cantidad de heroína permitida está tasada en los 50 miligramos. Y finalmente la dosis máxima de opio es de 2 gramos. Lo permitido por la Carta Magna, por la Ley de Salud.